gran tribulación. Hay muchos en el mundo cristiano que consideran que la iglesia no pasará la gran tribulación, que el Señor vendrá en lo que llaman el rapto secreto, se llevará a su iglesia y entonces todos los que se quedaron enfrentarán la gran tribulación. Vendrán las plagas, los juicios de Dios, la ira de Dios, las trompetas, las calamidades y todo aquello para los que se quedaron, puesto que la iglesia ya se fue, según esa enseñanza. Sin embargo, el propósito del mensaje en esta mañana es mostrar evidencias bíblicas de que el pueblo de Dios tiene que pasar por la gran tribulación. Y el segundo propósito no es mío, es de parte del Señor. Que cada uno seamos examinados espiritualmente cómo estamos delante de Dios y hagamos planes de prepararnos para el encuentro con Cristo. Primera evidencia en esta mañana, Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie podía entrar en el templo, hablando del templo del cielo, porque habla que el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Pero nadie podía entrar al templo, nadie podía ir ahí al cielo hasta que se hayan cumplido, dice el texto, las 7 plagas postreras de los 7 ángeles. Y el versículo 1 del mismo capítulo 15 dice así: y vio en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Así que automáticamente este primer texto nos da evidencias de que el pueblo de Dios no puede ir al cielo antes que caigan las plagas, porque el mismo texto dice que nadie podía entrar en el templo hasta que cayesen las 7 plagas postreras. Segunda evidencia, Apocalipsis capítulo 8. Plagas en las profecías bíblicas, aparte de presentar las plagas, también habla de trompetas. Versículo 2: luego vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. ¿Cuántas trompetas se le dieron? No perdamos esa cifra. ¿Cuántas trompetas se le dieron? 7 trompetas. Versículo 7. Vamos a ver un ejemplo. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde fue quemada. Cuando suenen las trompetas, vienen calamidades sobre la tierra. Es interesante que cuando empezó la pandemia, en las redes sociales vi muchos videos de personas cristianas diciendo que escuchaban sonidos raros en el cielo y que ya estaban cayendo las trompetas, sonando las trompetas, y entonces en el video se veía
el celular ahí hacia el cielo, sobre las casas, los edificios, y entonces escuchaba un sonido, parán, 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 y decían, ya están sonando las trompetas. Y empezaban ya los medios, los que creían en este asunto, de que ya estábamos ya en los eventos finales. Según la Biblia, cuando suenen las trompetas vienen calamidades sobre la tierra. Pero me llama la atención lo que pasa cuando suene la última trompeta. ¿Cuántas trompetas son? 7. Busquemos en la Biblia el capítulo 11, versículo 15. Capítulo 11, versículo 15. Dice la palabra de Dios: el séptimo ángel tocó la trompeta, es decir, tocó la última trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Noten que es hasta la última trompeta que se menciona esta frase o esta declaración. Cuando suene la última trompeta, la séptima trompeta, dice que los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por qué no surge la declaración en la cuarta trompeta? ¿Por qué tiene que ser en la última trompeta? Vámonos al libro de 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué trompeta es? La final, la séptima trompeta. Y dice el texto: y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Alabados a Dios. Esa es la final trompeta, que se escucha la declaración en Apocalipsis de que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. ¿El por qué? Pero ahora en Corintios dice que en esa final trompeta van a resucitar los muertos. Y nosotros seremos ¿cómo? Transformados. Una declaración en la última trompeta y un suceso en la última trompeta. Y tomo nuevamente la pregunta: ¿el por qué pasará esto en la última trompeta? Vámonos a 2 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, un texto que conocemos todos, capítulo 4. Versículo 16. 1 Tesalonicenses 4:16. Dice la palabra de Dios: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor
en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué Apocalipsis dice que en la séptima trompeta, en la última trompeta, los reinos del mundo van a ser de Cristo y los muertos resucitan? Porque después de que suene la última trompeta, es el regreso de Cristo Jesús a esta tierra, alabados a Dios. Por eso es que los reinos del mundo van a ser de Cristo, porque viene el Rey de Reyes a buscar a su iglesia y a buscar a su pueblo. Los que han muerto serán resucitados, incorruptibles, y los que estemos vivos seremos transformados, alabados a Dios. Quiere decir que si Cristo viene al final de la última trompeta a venir a buscar a su iglesia, es porque primero tienen que caer sobre la tierra las 7 plagas. Porque el texto dice que nadie podía entrar al templo hasta que se hayan cumplido las 7 plagas postreras. Así que la iglesia tiene que estar en la tierra cuando caigan las 7 plagas y cuando suenen las trompetas. ¿Estamos claritos hasta allí? Tercera evidencia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Ahí mismo, un poquito adelantito. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 1 y 3. Dice la palabra de Dios: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá, o sea, hablando del regreso de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Noten que el tema es el regreso de Cristo. Y Pablo dice, nadie os engaña. Él tiene una preocupación en su mente. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo no vendrá sin que antes, no dice después, dice sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Apostasía es apartarse de la verdad, apartarse de la palabra de Dios para creer en otra enseñanza, una enseñanza falsa, humana. Pero el texto dice que antes que Cristo venga, tendrá que venir primero el hombre de pecado, el hijo de perdición. Los que creen en el rapto antes de la tribulación dicen que Cristo se lleva a su iglesia y entonces el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, va entonces a implantar una paz en el mundo y a dominar la tierra. El texto dice lo contrario. Primero viene el hombre de pecado y después va a venir Cristo en gloria. ¿Y qué pasará? Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de ¿qué? De su venida, alabados a Dios. Es decir, Cristo viene. Y para que el texto diga de que se va a manifestar aquel impío, a quien el Señor matará, cuando Él venga, matará, es porque tiene que estar primero. ¿Estamos claritos allí? Cristo viene en gloria, viene a esta tierra,
y se encuentra ya con el hombre de pecado, pero dice el texto, lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Alabados a Dios. Por lo tanto, los tres puntos que hemos visto hasta ahora nos presentan de que la iglesia debe ir al cielo después de que haya pasado la gran tribulación. ¿Qué textos utilizan? Y dicen, no, es que el Señor nos va a guardar, nos va a librar. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Un texto muy utilizado para decir que la iglesia se va a ir antes de la tribulación. Dice la palabra de Dios. Romanos 5:9. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El texto dice claramente que seremos salvos de la ira. Sin embargo, muchos cristianos en el mundo creen y dicen, ahí está, vamos a ser salvos de la ira, así que por lo tanto no vamos a estar aquí cuando la ira de Dios, recuerden que son las plagas postreras, no vamos a estar aquí cuando caiga la ira de Dios, cuando venga la tribulación, porque la Biblia dice que seremos salvos de la ira. Dice que seremos salvos, pero no dice cómo. Pero vemos otro texto. Vámonos al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice el texto, y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Alabados a Dios. Primero el texto dice que tenemos que esperar. ¿Y dónde lo estamos esperando? Aquí. Pero el texto ahora dice, el cual nos va a librar de la ira venidera. Y el texto anterior decía que seremos salvos de la ira. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Hace mucho tiempo atrás, Dios derramó su ira sobre la tierra e hizo caer plagas. Éxodo capítulo 12. Vamos al libro de Éxodo capítulo 12 y vamos a entender bíblicamente qué significa para Dios que nos va a salvar de la ira. El mundo cristiano cree que es que va a evitar que el pueblo pase por la tribulación. Vamos a entender desde el punto de vista bíblico cómo es que el Señor nos va a salvar de esa ira venidera. Éxodo capítulo 12, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios, versículo 12. Yo pues pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Dios hizo caer, ¿cuántas plagas en Egipto? 10 plagas. Y dice el texto, voy a volverlo a leer, yo pues pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Versículo 7.
Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que la han de comer. Dios había dado instrucciones. Tenían ellos que sacrificar un cordero que representaba a Cristo y con la sangre pintar el marco de las puertas. ¿Con qué propósito? Versículo 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Alabados a Dios. Pregunto, ¿las plagas eran dirigidas al pueblo de Israel? No. ¿Eran para quiénes? Eran para los egipcios. Pero Dios dio instrucciones que debían acatar su pueblo para que dichas plagas no los tocaran. Dios ha dado instrucciones a nosotros que si tú y yo las acatamos, las plagas no tocarán nuestra morada. Miren lo que dice ahora el versículo 27. Allí mismo, capítulo 12, versículo 27. Después que ya Dios saca a Israel, salen estas palabras: vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua, hablando del Cordero, de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró, subraya esa palabra, y libró nuestras casas. La pregunta es, ¿Dios libró a Israel? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo lo libró? Primero diciendo a Moisés: saca a mi pueblo de Egipto, porque voy a derramar las plagas sobre Egipto. ¿Así hizo? No. Estando Israel en Egipto, Dios les dio instrucciones que ellos acataron, y posteriormente, cuando Dios derrama las plagas no los tocan, porque las plagas eran dirigidas únicamente a los egipcios. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Estamos viendo lo que es el significado de lo que Dios hace al librar, cómo nos va a librar. Capítulo 6, versículo 20. Ahí vemos el relato cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones. Dice la palabra de Dios, versículo 20. Acercándose al foso, o sea, el rey Darío, llamó a gritos con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido, ¿qué cosa? ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Pregunto, ¿libró Dios a Daniel? ¿Cómo lo libró? ¿Evitando que cayera en el foso de los leones? Daniel cayó en el foso de los leones, pero tenía su fe en él. Por su fidelidad a Dios, tuvo que enfrentar una prueba. Pero en medio de la prueba, estaba aferrado a Dios.
era fiel a Dios. Y Dios lo libra. Dios lo protege. Dios lo guarda. No es el concepto equivocado del mundo cristiano. Dios nos librará de la ira. Va a evitar que pasemos por la gran tribulación. Va a evitar que caigan las plagas. No. Vamos a estar en medio de la prueba, pero si permanecemos fieles a Dios, Dios nos va a librar. Dios nos va a guardar. Nos va a proteger. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Dice la palabra de Dios. Versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Los hermanos de José, movidos por envidia, como dice el texto, agarraron a José, hicieron cuanto quisieron con él, pero dice la Biblia que Dios estaba con José. Abro un pequeño paréntesis aquí. Puede ser que estemos pasando un momento difícil y decimos: Señor, si soy fiel a ti, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo este problema en mi hogar? ¿Por qué tengo este problema en mi trabajo? ¿Por qué tengo esta situación que no encuentro solución? José estaba pasando dificultades, pero Dios estaba con él. Puede ser que estés pasando dificultades, pero Dios está contigo. Si sabes que eres fiel a Dios, que eres obediente a Él, no dudes de Él. Sigue confiado en Él. Cierro paréntesis. Dice el versículo que sigue: y lo libró de todas sus tribulaciones. ¿Cómo llama Dios a lo que José enfrentó? Tribulación. ¿Y qué pasó con José? Lo tomaron sus hermanos y lo arrojaron en un pozo. Lo sacaron de allí y lo vendieron. Llegó a Egipto. Fue comprado como esclavo. Y producto de ser fiel a Dios, por asuntos con la mujer de Potifar, engaño, hizo que quedara en la cárcel. Y a todo eso que José pasó, lo llama tribulación. ¿Acaso no dice la Biblia que en el tiempo del fin seremos igualmente odiados por nuestros familiares que no decidieron hasta ese entonces por Cristo? Porque nosotros seguimos aferrados, pero ellos al no decidir nos odiarán. Eso es tribulación. Eso vendrá. Y como pueblo de Dios, como hijos de Dios, el momento de vivir una vida cristiana es ahora. Quizás no han decidido por Cristo porque están esperando ver que tú y yo vivamos un evangelio vivo, un testimonio que muestre que realmente vivimos lo que predicamos. Todo lo que pasó José
Y dice el versículo 10 comenzando, y lo libró de todas sus tribulaciones. ¿Cómo lo libró? Evitando que fuese arrojado al pozo, evitando que fuese vendido, evitando que cayera en la cárcel. Durante todo ese momento, él se mantuvo fiel a Dios y al final lo liberó y lo colocó en gracia delante del faraón. De la ira venidera, pero no es que evitará que pasemos por eso. No es que evitará que evitará que pasemos por la gran tribulación, no. Vamos a enfrentar ese tiempo. Pero si nos mantenemos fieles a Dios, seremos guardados por Él. Seremos librados por Él. Voy cerrando. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 10, un texto conocido. Dice la Biblia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Alabados a Dios. ¿Cómo inicia? Por cuanto has guardado. No dice por cuanto vas a guardar. Porque muchos están esperando los eventos finales. Muchos están esperando la unión de las iglesias, que es algo profético. Muchos están esperando que esos eventos ocurran para empezar a trabajar para Dios, para empezar a ir a la iglesia, para empezar a consagrarse, para empezar a sentir que están activos en el pueblo de Dios. Pero el texto dice: por cuanto has guardado tiempo pasado, y ese tiempo para nosotros es hoy.